Detrás de las sonrisas perfectas de la España de los años 60 a los 90, se escondían sombras aterradoras. Hoy revelamos los secretos de 8 ídolos adorados por multitudes, hombres cuyas traiciones y crueldad oculta empujaron a sus esposas hacia un abismo sin retorno, obligándolas a tomar la decisión más dolorosa para escapar de su propio infierno. ¿Qué monstruos se ocultaban tras la fama? Escribe en los comentarios cuál de estas historias te duele más y suscríbete para descubrir las verdades que el espectáculo intentó borrar. Empezamos. Luis Miguel Dominguín fue una de las figuras más imponentes y admiradas de España desde mediados del siglo XX, extendiendo su inmensa fama durante varias décadas posteriores. Su magnetismo y su arrogante presencia lo convirtieron en un ídolo absoluto de multitudes, siempre rodeado de lujos, aplausos y un sinfín de admiradoras dispuestas a todo por su atención. Sin embargo, detrás de esa deslumbrante fachada de triunfador invencible, operaba un hombre cuyas decisiones sentimentales dejaban una estela de devastación a su paso. Su corazón parecía inalcanzable, pero hubo una mujer que apostó todo, creyendo firmemente que sería su compañera definitiva. Hablamos de la deslumbrante Miroslava Stern, una estrella de cine internacional de belleza hipnótica que cayó completamente rendida ante los encantos y las promesas del español. Para ella no se trataba de un simple romance pasajero o una aventura de portadas. En su mente y en su alma, la conexión era tan profunda que ya se sentía unida a él para la eternidad. Miroslava entregó su confianza a ciegas, abrazando un futuro que él mismo había pintado de colores brillantes. Soñaba con dejar atrás la soledad y construir un hogar sólido, alejado de la superficialidad de las cámaras y la frivolidad del espectáculo. Pero la realidad que el ídolo le tenía preparada era infinitamente más cruel y despiadada de lo que cualquier guión de cine podría imaginar. Mientras ella guardaba la esperanza de formalizar su unión y vivir ese amor soñado, él tejía en absoluto secreto otra historia paralela que la destruiría sin piedad. Con una frialdad que desconcertó a la prensa de la época, decidió contraer matrimonio de forma repentina e inesperada con otra famosísima actriz internacional. La noticia resonó como un trueno ensordecedor que partió en 1000 pedazos la frágil estabilidad emocional de la mujer que lo esperaba. No hubo conversaciones compasivas, ni despedidas amables, ni explicaciones que pudieran suavizar el golpe. Solo existió la humillación pública y la amarga certeza de haber sido reemplazada como si sus sentimientos no tuvieran el menor valor. El dolor de aquel abandono repentino fue una carga demasiado pesada para su espíritu. La angustia consumió sus días y sus noches, sumergiéndola en un abismo de tristeza del que no encontró salida. En el mes de marzo del año 1955, superada por aquel sufrimiento desgarrador, tomó la decisión más irreversible para escapar de su propio laberinto emocional y decidió apagar su luz para siempre. Cuando la desgarradora noticia dio la vuelta al mundo, el ambiente artístico quedó paralizado por la conmoción y el luto. El ídolo español continuó adelante con su vida de éxitos, aplausos y nuevas conquistas, pero la oscura sombra de aquella tragedia quedó adherida a su nombre para la historia. Aunque nadie podía culparlo legalmente, la opinión pública y los pasillos del espectáculo lo señalaron como el responsable moral de haber empujado a un alma frágil hacia un camino sin retorno. Fue el precio más alto y doloroso que alguien pagó por amar a un hombre que jugaba con los sentimientos ajenos sin medir las consecuencias. Paco Marzó. Pocos hombres en el panorama artístico nacional poseían el magnetismo seductor, la elocuencia y la arrolladora personalidad que caracterizaban a este célebre productor y actor. Ante las cámaras y en los grandes eventos de la alta sociedad, se mostraba como un caballero impecable, un hombre de negocios visionario y el compañero ideal. Su encanto natural le permitía abrir cualquier puerta y conquistar cualquier voluntad, convirtiéndose en una figura sumamente influyente en la industria del espectáculo durante décadas. Sin embargo, detrás del telón, su verdadera naturaleza ocultaba una crueldad emocional que terminaría desgarrando por completo el corazón de la mujer que más lo amó. Su esposa no era una mujer cualquiera, era, sin lugar a dudas, una de las artistas más queridas, respetadas y aplaudidas de toda la historia de España. Una estrella brillante que había conquistado al público desde su más tierna juventud. Ella le entregó su vida entera, su confianza absoluta y el inmenso patrimonio que había construido con décadas de esfuerzo incansable bajo los focos. Creía ciegamente en las promesas de amor eterno que él le susurraba, ignorando que el hombre que dormía a su lado estaba tejiendo, día tras día, una red de mentiras, traiciones y ruina de la que sería casi imposible escapar.
La doble vida del productor era un secreto a voces en los oscuros pasillos de la farándula. Mientras su esposa trabajaba hasta el agotamiento en los teatros para mantener a la familia, él despilfarraba fortunas incalculables en noches de excesos, mesas de juego y aventuras clandestinas con innumerables mujeres. Cada nueva infidelidad descubierta era un golpe directo al alma de la actriz, quien perdonaba una y otra vez, aferrándose a la vana esperanza de que su amor sería suficiente para cambiar los oscuros hábitos del hombre que la estaba consumiendo lentamente desde adentro. El punto de quiebre absoluto llegó a finales de la década de los 90, específicamente en el año 1998. Las deudas millonarias asfixiaban el hogar, los engaños se volvieron públicos y descarados, y la humillación se hizo insoportable para la estrella. Destrozada emocionalmente, sintiendo que había perdido su dignidad, su fortuna y el sentido de su propia existencia por culpa de la despiadada indiferencia de su esposo, el dolor se transformó en una sombra asfixiante. La angustia la empujó hacia un abismo de desesperación tan profundo que su mente dejó de encontrar motivos para seguir soportando aquel infierno terrenal. Envuelta en una profunda soledad, la actriz se refugió en la fría y anónima habitación de un hotel, dispuesta a apagar su propia luz para dejar de sufrir. Tomó la decisión más irreversible, consumiendo una cantidad letal de medicamentos, con la firme intención de cruzar la última frontera y no volver a despertar jamás. Fue únicamente una casualidad del destino y la intervención médica de extrema urgencia lo que impidió que la tragedia se consumara por completo, salvándola en el último segundo. Aunque ella logró sobrevivir y renacer de sus cenizas, el productor quedó marcado para siempre como el hombre cuya insaciable crueldad casi le arrebata a España a su sonrisa más brillante. Carlos Goyanes. Nacido en el seno de una de las familias más poderosas de la industria cinematográfica española, este hombre lo tenía todo desde el primer día que abrió los ojos. Creció rodeado de lujo, poder y la capacidad de decidir sobre el destino ajeno. Ante el público se presentó como el príncipe azul perfecto, el salvador romántico que iba a rescatar a la estrella más joven, pura y adorada de toda la nación, brindándole la ilusión de un refugio seguro para su vulnerable e inocente corazón. Aquel espejismo de amor escondía una realidad mucho más perversa. Cuando contrajeron matrimonio en el año 1969, el país entero celebró un aparente cuento de hadas. Sin embargo, para este heredero, la joven actriz no era más que una pieza de su inmenso imperio comercial, un trofeo valioso que debía mantener bajo su estricto dominio para seguir facturando fortunas. El amor nunca fue la base de aquella unión diseñada en los fríos despachos de los productores. La frialdad emocional con la que trataba a su esposa era verdaderamente escalofriante. Mientras ella entregaba su alma en cada película, agotada física y mentalmente para sostener la inmensa maquinaria económica familiar, él se dedicaba a disfrutar de una libertad descarada. Las ausencias injustificadas, las noches lejos de casa y los continuos rumores de engaños amorosos comenzaron a destruir lentamente el frágil espíritu de la estrella, que lloraba en silencio su inmenso abandono. A él no le importaba en lo más mínimo el sufrimiento que sus constantes traiciones provocaban. Su crueldad no se manifestaba con violencia física, sino con la peor de las indiferencias. Cuando ella le reclamaba por sus aventuras clandestinas, él simplemente la ignoraba, haciéndola sentir pequeña, inútil y completamente desechable. La trataba como si sus sentimientos no tuvieran el menor peso en aquel frío matrimonio, dejándola hundida en una espiral de dudas y absoluta desesperanza emocional. Atrapada en esa jaula de oro, sin tener a nadie en quien confiar y rodeada de personas que solo la veían como una máquina de hacer dinero, la actriz se sumergió en una profunda melancolía. La tristeza de saberse engañada y utilizada por el hombre al que consideraba el gran amor de su vida consumió sus ganas de seguir adelante. Sentía que no había ninguna escapatoria posible de aquel oscuro laberinto que su propio esposo había construido a su alrededor para mantenerla siempre bajo su control. Fue entonces cuando la desesperación y el agudo dolor de las traiciones la empujaron a la decisión más extrema. Cansada de luchar contra fantasmas y de derramar lágrimas, buscó una salida hacia el descanso eterno. Tomó medidas irreversibles en la intimidad de su hogar para intentar que su corazón dejara de latir, deseando escapar de una vez por todas de la crueldad que sufría. Solo por un verdadero milagro del destino y una rápida intervención médica, su bella luz no se apagó aquella oscura noche. Ángel Cristo. Bajo la majestuosa y mágica carpa del espectáculo, donde las luces brillaban con intensidad y los aplausos ensordecedores nunca cesaban,
Este hombre se alzaba como una figura colosal. Durante las décadas de los 70 y 80 fue el artista y domador más famoso de toda la nación, un verdadero símbolo de valentía que despertaba la admiración de millones de espectadores. Su fama alcanzó un nivel estratosférico cuando logró conquistar el corazón de la actriz y vedette más deseada, hermosa y aclamada del país, protagonizando un apasionado romance que acaparó todas las portadas de la época. Sin embargo, cuando las luces de la pista se apagaban y el público regresaba a sus hogares, aquel aparente cuento romántico mutaba hacia una aterradora y asfixiante pesadilla. El carácter sumamente agresivo del ídolo, sumado a sus oscuros y destructivos hábitos diarios, transformaron la convivencia íntima en un auténtico infierno terrenal. Su esposa, que había renunciado a gran parte de su deslumbrante carrera para seguirlo incondicionalmente, se vio de pronto atrapada en un entorno sumamente hostil, soportando episodios de incontrolable furia y continuos desprecios que minaban su espíritu. La lealtad jamás formó parte del vocabulario de este adorado ídolo de masas. Las constantes y sonadas traiciones amorosas eran prácticamente públicas, exponiendo a su compañera de vida al escarnio y destrozando su dignidad pieza por pieza. Cada nueva aventura clandestina del artista era un golpe directo al frágil corazón de la estrella, quien vivía en un estado de tensión y miedo constante. Se encontraba cada vez más aislada de su círculo protector, sintiendo cómo su propia identidad desaparecía bajo el aplastante dominio psicológico que él ejercía sin mostrar arrepentimiento alguno. El agotamiento extremo, sumado a la más profunda devastación emocional, llevaron a esta icónica mujer al límite absoluto de su resistencia, sintiéndose completamente acorralada en una jaula de cristal de la que no vislumbraba ninguna vía de escape. Una angustia paralizante se apoderó de sus pensamientos. La sombría idea de abandonar este plano terrenal comenzó a presentarse en su mente como la única solución viable para detener aquel torrente de sufrimiento inmerecido. Solo deseaba encontrar el descanso profundo y el silencio definitivo que su tormentoso matrimonio le negaba día tras día. En un instante de máxima desesperación, consumida por las lágrimas y sintiendo que su vida ya no tenía ningún valor, ingirió una enorme cantidad de potentes medicamentos con la firme y dolorosa intención de cerrar sus bellos ojos y no despertar jamás. Quería emprender el viaje sin retorno para huir definitivamente de aquel ambiente de crueldad. Por pura intervención del destino y una ayuda de emergencia inmediata, lograron arrebatarla de las frías manos de la fatalidad. Ella logró sobrevivir a esa oscura noche, pero la implacable crueldad de aquel hombre dejó una herida imborrable en la historia. Carlos Larrañaga, poseedor de un físico espectacular y unos ojos que derretían corazones desde las pantallas en blanco y negro hasta las modernas producciones en color, este legendario galán de la televisión y el cine encarnaba la seducción en su estado más puro. A lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90, se consagró como el eterno galán de España, un título que no solo ostentaba frente a las cámaras, sino que ejercía con absoluto y despiadado dominio en su vida privada. Sus múltiples matrimonios y sonados romances acaparaban constantemente la atención mediática, generando un aura de hombre irresistible. Su segunda esposa, una mujer sumamente distinguida, educada y alejada del ruido estridente de la fama, creyó encontrar en él a un compañero devoto que finalmente había decidido establecerse tras años de una juventud turbulenta. Confió ciegamente en sus palabras aterciopeladas y en sus promesas de un futuro tranquilo. Sin embargo, detrás del encanto arrollador de aquel gran actor, se ocultaba un depredador emocional incapaz de mantener una mínima lealtad. Para él, la conquista constante era una necesidad vital, un juego peligroso en el que los sentimientos de su esposa eran simplemente daños colaterales sin importancia. El matrimonio no tardó en convertirse en una cruel pesadilla de humillaciones públicas. Las infidelidades del galán no eran discretas. Se paseaba con jóvenes actrices, admiradoras y amantes de ocasión, dejando que la prensa del corazón publicara fotografías y rumores que destruían la dignidad de la mujer que lo esperaba en casa. A pesar de las lágrimas y las desesperadas súplicas de ella para salvar la relación, él respondía con frialdad y desdén, minimizando el dolor que causaba y culpándola por no entender su supuesta naturaleza de artista libre e incomprendido. La constante exposición a la traición, sumada al desprecio diario y al abandono emocional, fueron erosionando el frágil equilibrio mental de su esposa. Se vio sumergida en una profunda y oscura depresión que la alejó del mundo. Se sentía atrapada en un callejón sin salida,
donde cada nuevo amanecer solo prometía el descubrimiento de una nueva mentira. La angustia se volvió tan asfixiante que la vida misma comenzó a parecerle un castigo intolerable del que necesitaba escapar desesperadamente para encontrar la paz que su famoso marido le había arrebatado. En un momento de suprema oscuridad, sintiendo que no le quedaba un solo fragmento de esperanza, tomó la desgarradora decisión de no continuar con su sufrimiento. En la más estricta soledad, buscó el camino sin retorno para silenciar el inmenso dolor que le provocaban las traiciones del galán más famoso de España. Consumió una peligrosa dosis de sustancias buscando el sueño eterno. Afortunadamente, un hallazgo de última hora permitió que los servicios médicos la rescataran del borde del abismo. Sobrevivió físicamente, pero la sombra de la crueldad de aquel legendario seductor dejó una cicatriz que jamás sanaría por completo. Patxi Andión. Durante la turbulenta y apasionante década de los 70, este cantautor y actor se erigió como uno de los máximos símbolos de la rebeldía intelectual en España. Poseedor de una voz profunda y una estampa de hombre recio, cautivó a toda una generación con su aire misterioso y sus letras cargadas de supuesta sensibilidad. Su fama alcanzó la cima absoluta cuando logró conquistar a la mujer más bella del país, la única española que había tocado el cielo al ser coronada como la reina absoluta de la belleza mundial. Para el público y la prensa del corazón, formaban la pareja idílica, el encuentro perfecto entre la intelectualidad y la hermosura insuperable. Contrajeron matrimonio en el año 1976, en un evento que paralizó a los medios de comunicación. Sin embargo, en cuanto se cerraron las puertas de su nuevo hogar, el encanto del artista se desvaneció por completo para dar paso a un comportamiento sumamente controlador, posesivo y asfixiante que transformó la vida de su joven esposa en una auténtica condena. El cantautor exigía que la estrella abandonara por completo su brillante carrera cinematográfica, deseando encerrarla en una jaula de cristal para su disfrute exclusivo. Lejos de la imagen progresista que proyectaba en los escenarios, en la intimidad se revelaba como un hombre de una frialdad y una crueldad psicológica abrumadoras. La sometía a constantes humillaciones, menospreciaba su talento y la aislaba sistemáticamente de sus amistades y de su entorno profesional, minando su autoestima de forma despiadada. A este encierro emocional se sumaron los rumores constantes de engaños y una total falta de empatía hacia el profundo sufrimiento de su esposa. Ella, que había sido adorada por el mundo entero, se veía reducida a una sombra de sí misma, atrapada en un ambiente de dominación absoluta. El miedo y la tristeza se convirtieron en sus únicos compañeros diarios, mientras el ídolo continuaba recibiendo aplausos y reconocimientos públicos, ocultando tras su guitarra al verdadero carcelero que destruía el alma de su pareja. La enorme presión psicológica, combinada con el desamor y la sensación de haber perdido el control total sobre su propia existencia, empujaron a la hermosa estrella hacia un pozo de profunda desesperación. Sintiéndose completamente vacía y sin fuerzas para seguir soportando aquel hostigamiento invisible, buscó refugio en caminos oscuros para intentar adormecer el inmenso dolor. La angustia de saberse prisionera de un matrimonio tóxico le hizo desear fervientemente abandonar este mundo terrenal para siempre. En su momento de mayor fragilidad y desamparo, sintiendo que no había otra forma de romper las cadenas que la unían a aquel tormento, la inigualable reina de la belleza intentó apagar su propia luz recurriendo a un consumo extremo de sustancias. Quería cruzar el umbral del silencio eterno para escapar de las garras de su esposo. Aunque los servicios de emergencia lograron retenerla en este plano existencial, su alma quedó profundamente fragmentada, marcando el inicio de un trágico declive emocional que el país entero lloraría. Pepe Sancho. Dentro del panteón de los grandes rostros de la televisión y el cine nacional, pocos actores proyectaban tanta fuerza y magnetismo como este aclamado intérprete. Durante las décadas de los 70 y 80, se consolidó de manera indiscutible como uno de los hombres más respetados de la pantalla, admirado por su innegable talento y su presencia imponente. Esa misma arrolladora personalidad, cargada de seguridad y encanto, le sirvió como arma perfecta para conquistar el corazón de una de las cantantes más pasionales, exitosas y queridas de toda la historia musical de España, iniciando un romance de portada. Para el público y la prensa del corazón, conformaban una pareja absolutamente magnética que desbordaba talento y pasión, pero el panorama puertas adentro era verdaderamente aterrador. Desde que unieron sus vidas en sagrado matrimonio en el mes de junio del año 1980, el admirado actor se despojó rápidamente de su máscara heroica,
dejó al descubierto a un hombre consumido por el autoritarismo, el control desmedido y la crueldad emocional. Su principal objetivo parecía ser apagar el inmenso brillo natural de su esposa, sometiéndola a un trato déspota y destructivo para anular su espíritu. A los continuos menosprecios diarios que ella debía soportar en silencio, se sumó una interminable y descarada lista de engaños que el actor ni siquiera se molestaba en ocultar con delicadeza. Mientras la gran intérprete aguantaba sus repentinos cambios de humor y su gélida indiferencia, él se entregaba sin remordimientos a múltiples aventuras clandestinas que terminaban siendo un amargo secreto a voces, cuando ella, con el corazón completamente destrozado, reunía el valor para reclamarle por sus continuas traiciones. Recibía a cambio un trato lleno de cruda hostilidad y manipulación psicológica intolerable. Tener que soportar aquel tormento diario, sumado al dolor de otras desgarradoras pérdidas familiares, empujó a la vibrante estrella hacia un abismo de profunda y peligrosa oscuridad emocional. La mujer que antes dominaba los grandes escenarios de la nación con su energía inigualable, se encontró de pronto atrapada en un callejón sin salida, siendo devorada lentamente por el miedo y la melancolía. La extrema crueldad de su célebre esposo y el peso aplastante de las humillaciones constantes lograron quebrar por completo su férrea voluntad, haciéndola sentir que su propia existencia carecía de todo valor. El nivel de angustia alcanzó límites tan asfixiantes e insoportables que la sombría idea de abandonar definitivamente este plano terrenal se presentó en su mente como la única vía de escape posible para dejar de sufrir. En sus momentos de mayor desamparo y aterradora soledad, deseó con todas sus fuerzas cerrar los ojos para siempre y encontrar el descanso eterno, lejos de aquel infierno doméstico. Afortunadamente, un instinto de supervivencia le impidió dar el trágico paso final, logrando huir a tiempo de las garras de su carcelero. Pero la dolorosa huella de aquel perverso ídolo manchó su vida para siempre. José Luis de Vilallonga, nacido en el seno de la más alta y refinada aristocracia nacional, este polifacético escritor, actor y aristócrata representaba a la perfección la elegancia y el elitismo de la antigua España. Con sus modales exquisitos, su porte imponente y su voz grave, sedujo tanto a los lectores de sus exitosas columnas como a las cámaras del cine internacional. Era un hombre de mundo, acostumbrado a codearse con la realeza y a obtener siempre lo que deseaba sin que nadie se atreviera a contradecirle. Su vida amorosa, siempre turbulenta y comentada, estuvo marcada por un comportamiento sumamente egoísta y destructivo. En la década de los 60, este aristócrata cruzó su camino con una deslumbrante y talentosa actriz francesa, una joven estrella emergente de belleza, frágil e innegable talento. Ella se enamoró perdidamente del aparente encanto protector del escritor español, entregándole no solo su corazón, sino también los mejores años de su juventud y su carrera artística. Durante casi una década, formaron una pareja envidiada en los círculos de la alta sociedad europea, pero tras esa fachada de glamour se escondía una relación profundamente desequilibrada, donde los deseos y caprichos de él siempre prevalecían sobre las necesidades de ella. El verdadero calvario de la joven estrella comenzó cuando el aristócrata, fiel a su inestable y caprichosa naturaleza amorosa, decidió que aquel romance ya no le resultaba interesante. De un día para otro, sin mostrar la más mínima compasión ni responsabilidad afectiva, la apartó de su vida para iniciar inmediatamente otra sonada relación y contraer un nuevo matrimonio. Este abandono repentino y cruel dejó a la actriz sumida en una profunda desolación. Se sentía utilizada, desechada como un simple adorno, perdiendo por completo la confianza en sí misma y el sentido de su propia existencia. La humillación de ser reemplazada con tanta rapidez y frialdad por el hombre al que le había entregado su devoción absoluta, destrozó su frágil estabilidad mental. Alejada del esplendor del cine y hundida en una tristeza inabarcable, la joven francesa no lograba comprender cómo alguien podía jugar con los sentimientos ajenos con tanta crueldad y seguir adelante sin mirar atrás. La profunda depresión se apoderó de sus días, convirtiendo cada recuerdo de aquel romance en una herida abierta que se negaba a sanar, hundiéndola cada vez más en un pozo de absoluta oscuridad. Incapaz de soportar el dolor del abandono y sintiendo que su vida carecía de propósito tras la despiadada traición del famoso escritor español, en el año 1975 tomó una decisión definitiva para apagar su sufrimiento. En la más desgarradora soledad, esta brillante y hermosa estrella decidió cruzar el umbral hacia el descanso eterno, consumiendo sustancias letales,
Su triste y prematuro final conmovió a Europa entera, dejando una oscura mancha en la biografía del refinado aristócrata, quien continuó su vida de lujos demostrando una frialdad verdaderamente aterradora frente a la tragedia que él mismo había desencadenado. Fernando Fernán Gómez. Considerado uno de los pilares fundamentales e intocables de la cultura española del siglo XX, este legendario actor, director y escritor construyó una carrera monumental que lo elevó a la categoría de genio. Su rostro llenó las pantallas de cine durante décadas, y su innegable talento intelectual lo convirtió en una figura temida y respetada a partes iguales. Sin embargo, su brillantez artística estaba acompañada por un carácter volcánico, autoritario y profundamente egoísta que transformaba la vida de quienes habitaban su esfera privada en una auténtica tortura emocional sin tregua. En el apogeo de su carrera artística se unió a una extraordinaria y carismática cantante y actriz, una mujer de carácter vibrante que parecía tener la fuerza necesaria para lidiar con el tempestuoso genio del director. Ella apostó todo por él, soportando estoicamente sus famosos ataques de ira y sus ausencias, creyendo que aquel difícil carácter era simplemente el alto precio a pagar por convivir con una de las mentes más brillantes de toda España. No obstante, el ego inmenso del actor exigía una pleitesía absoluta, y su necesidad insaciable de conquista lo llevaba a buscar consuelo en otros brazos continuamente. Las constantes deslealtades del actor, acompañadas del desprecio intelectual con el que solía tratar a su compañera frente a amigos y colegas del medio, fueron minando lentamente el corazón y la autoestima de su esposa. Cuando ella intentaba defender su dignidad o reclamaba un mínimo de respeto en medio de aquel tormentoso matrimonio, él respondía con frialdad abrumadora o con feroces discusiones que la dejaban completamente desolada y sola. Su vida en común se transformó en un gélido campo de batalla donde ella siempre llevaba la peor parte, perdiendo su esencia poco a poco. La profunda tristeza, sumada a la humillación pública y a la gélida indiferencia de su famoso compañero, sumergieron a la talentosa artista en un laberinto de melancolía del cual no lograba visualizar una salida. El aislamiento emocional al que la había sometido el director fue quebrando su espíritu, al punto de hacerla sentir que su talento, su voz y su propia vida ya no tenían absolutamente ningún significado. La pesada sombra del coloso del cine había apagado por completo el brillo que ella alguna vez desprendió en los escenarios de toda la nación. Superada por el inmenso dolor de los continuos engaños y la insoportable crueldad psicológica a la que estaba expuesta, la artista se asomó al borde del precipicio existencial, en un intento desesperado por detener aquel sufrimiento constante y abandonar la opresiva sombra de su esposo, llegó a atentar seriamente contra su propia existencia, deseando apagar su corazón. Solo la oportuna intervención de su círculo cercano evitó la peor de las desgracias. Aunque ella logró salvarse y recomponer su vida lejos de él, la inmensa crueldad afectiva del gran genio del cine quedó evidenciada para siempre en la memoria histórica. Camilo VI. Conocido por poseer una de las voces más prodigiosas, potentes y emocionales de la música iberoamericana, este inigualable cantautor conquistó el mundo entero durante las décadas de los 70 y 80. Sus intensas baladas hablaban de amores eternos, pasiones arrebatadoras y promesas inquebrantables, lo que provocaba que millones de fanáticas lo adoraran como a un semidios. Sin embargo, su vida personal siempre estuvo rodeada de un denso misterio, oscuras contradicciones y un nivel de exigencia afectiva tan absorbente que terminó destruyendo a quien intentó acercarse demasiado a su corazón. En medio del torbellino de su inmenso éxito internacional, inició una relación amorosa con una joven y bellísima admiradora que creyó haber tocado el cielo al ser elegida por su ídolo. Para ella era el inicio de un cuento romántico, pero para el cantante la relación se trataba simplemente de un espejismo para mantener las apariencias frente a una prensa cada vez más incisiva sobre su vida privada. Pronto, la joven se encontró atrapada en un mundo de fría indiferencia, donde las atenciones y el supuesto cariño solo existían cuando había cámaras fotografiando su romance de portada. Dentro del frío y lujoso castillo del artista, las promesas de amor eterno que él entonaba en los escenarios brillaban por su absoluta ausencia. El cantautor no solo demostraba un claro desinterés por los sentimientos de su compañera, sino que la sometía a continuos episodios de desprecio, celos irracionales y una desconexión emocional casi paralizante. La obligó a vivir en las sombras de su fama, aislándola de su familia y forzándola a presenciar, en silencio humillante, cómo él entregaba sus afectos a otras personas, sin importarle en lo más mínimo destrozar su estabilidad.
Este ambiente tóxico, cargado de manipulaciones emocionales, continuas mentiras y el dolor punzante de no sentirse amada ni respetada por el hombre que veneraba, arrastró a la joven hacia un precipicio emocional sin fondo. La profunda depresión se instaló en su mente, convenciéndola de que había desperdiciado su juventud y su dignidad por un espejismo cruel. La soledad se volvió un eco insoportable dentro de aquella enorme mansión, llevándola a la terrible conclusión de que escapar de este mundo era la única forma de detener aquel inmenso y silencioso sufrimiento diario. En medio de una oscura crisis de angustia y completamente devastada por las humillaciones recibidas por parte del artista más idolatrado de la época, tomó la desgarradora decisión de no abrir los ojos nunca más. En su máxima desesperación, intentó silenciar su dolor para siempre consumiendo fuertes sedantes. Por un verdadero milagro de la providencia y la intervención apresurada del servicio doméstico, la tragedia logró evitarse por muy poco. Sobrevivió a aquella noche trágica, pero el precio de haber amado al rey de la canción romántica le dejó heridas en el alma que ni todo el éxito del mundo podría curar.